Recordemos que para las charlas podemos prender los micros en caso hay alguna pregunta, pero pido por favor, mientras estemos hablando, los micros sí apagados para que no haya interrupciones o interferencias y que todos podamos escuchar bien. Entonces, cuando hablamos de alteraciones del neurodesarrollo, nosotros nos referimos a algo que es distinto, que puede ser por temas de genética o temas de estimulación. ¿Cómo así? Por ejemplo, la discapacidad intelectual, para poder ser diagnosticada, no necesita que la persona tenga alguna lesión o algún problema desde el nacimiento. Puede ocurrir durante tu primera infancia, puede ocurrir durante la niñez o durante la adolescencia antes de los 18 años. Entonces, si algún chico tiene algún accidente y producto de este accidente disminuye su coeficiente intelectual de forma significativa y en la medición nos sale que hay una- un, un puntaje relacionado a discapacidad intelectual o lo que antes se conocía como retardo mental, pues ya recibe el nombre de alteración en el neurodesarrollo, ¿sí? De igual manera, chicos que no han logrado ser estimulados correctamente pueden desarrollar o pueden tener la etiqueta de discapacidad intelectual, pero por causas psicosociales. Caso más común, claro, es justamente por temas de genética, ¿sí? Nace la persona ya con algunos problemas al momento de que comenzamos a ver los reflejos, o cuando estamos esperando que comience a caminar, o cuando se supone que ya debería ir hablando, ¿sí? Y lo que de forma común aparece en todas las alteraciones del neurodesarrollo son problemas en la atención, problemas en la memoria, problemas en el pensamiento, el lenguaje, en el aprendizaje en general y en los órganos visuales, auditivos, en la movilización o en las praxias. Entonces, una alteración en el neurodesarrollo implica un conjunto de diagnósticos, no es solo uno. Entonces, ¿podría ser involucrado síndrome de Down? Sí. ¿Se considera una alteración en el neurodesarrollo solamente discapacidad intelectual? Sí. El autismo, igual. Déficit de atención con hiperactividad, igual. Eh, Parálisis cerebral, igual. Entonces, tenemos un conjunto de diagnósticos y discapacidades que están involucradas dentro de una alteración en el neurodesarrollo. ¿Sí? Ahora, como toda persona, nosotros vamos a responder a diferentes situaciones, de diferentes maneras. Eh, en algunas situaciones podemos actuar solucionando, en otras situaciones podemos de repente actuar eh, con alguna emoción de rabia, frustración, en otras situaciones podemos actuar con miedo, en otras de repente con otro tipo de emociones. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que ambas situaciones que vamos a ver hoy, que son el berrinche y las crisis, van a ser respuestas a situaciones. No se dan necesariamente de forma aislada. Lo que por ahí podría pasar es que no logramos identificar qué está ocasionando una respuesta de estas. Entonces, de forma general, lo que sucede en un berrinche es que va a ser una respuesta a una frustración. Mejor dicho, va a ser una respuesta ante la frustración. Hay una situación que me genera malestar, me genera conflicto, algo que va contrario a lo que yo deseo y manifiesto mi emoción de una manera que puede ser gritando, que puede ser presentando alguna queja verbal, algún sonido eh, como digamos, que muestre mi descontento, puede ser que yo agreda inclusive o me agreda, puede ser que yo
me desquite con los objetos alrededor. Y en la mayoría de situaciones lo que se busca tras un berrinche es una ganancia. Yo necesito hacer un cambio conveniente para mí. Por ejemplo, no me quieren dar una galleta, comienzo a renegar, comienzo a gritar. ¿Y qué es lo que pasa? Me devuelven lo que yo pedí. O me dan lo que me habían dicho en un principio que no me iban a dar. Entonces, esta conducta busca generar un cambio afuera, ¿sí? Y normalmente es que los papás te den aquello que te dijeron que no te iban a dar o que te devuelvan aquello que te quitaron. Puede ser también, por ejemplo, supongamos que estamos en un taller grupal, voy haciendo una tarea y veo que a mis compañeros les están felicitando, pero yo no he avanzado igual que mis compañeros. Y comienzo a gritar, comienzo a llorar porque quiero que me feliciten. ¿Es una respuesta a la frustración? Sí. ¿Busco una ganancia? Sí. Entonces va relacionado más a un berrinche. Ahora, cuando hablamos de una crisis, nosotros tenemos una sobrecarga emocional o sensorial. Entonces, puede ser que yo esté percibiendo algo que puede ser un sonido, que puede ser un sabor, que puede ser un olor, que puede ser eh, algún tipo de luz y me genera sobrecarga, me genera confusión, me genera sensaciones desagradables o también podría experimentar emociones. Y mi respuesta no va necesariamente a buscar una ganancia, sino que es tan fuerte lo que yo siento que tengo una respuesta incontrolable que de repente me deja inclusive con sensación de culpa o vergüenza, pero no puedo dejar de experimentarlo o no puedo detenerme en el momento. Entonces, cuando veo que la conducta ya no tiene ganancia, pero la persona está comenzando a tensarse, frustrarse o a actuar de una manera desmedida, yo podría ya relacionarlo a una crisis porque no está teniendo una ganancia. Sin embargo, hay una respuesta fuerte ante una situación. Entonces, ya tenemos una noción general de por dónde va un berrinche y hacia dónde va una crisis. Entonces, vamos a desglosar esto un poco más para saber exactamente qué vamos a hacer. Bien, recordemos, los berrinches suelen darse como un intento de manejar la frustración. Un niño, ojo, y esto es importante saberlo, niños en un inicio van a tener esta respuesta que puede ser desmedida de forma casi instintiva, casi refleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños no gestionan las emociones igual que los jóvenes y menos como los adultos. Nosotros podemos decir, ya, pero ya no se te puede dar, ya fue pues, pero un niño no piensa así. A un niño le cuesta más asimilarlo. Entonces, va a aparecer frente a situaciones bastante específicas. Yo sé que cada vez que le voy a decir que no a comprar una galleta o un chocolate, va a llorar. Yo ya sé que cada vez que le diga que hoy tenemos que retirarnos ya del parque, va a llorar. Yo más o menos ya me espero que cuando pidamos algo de repente para comer, él va a pedir algo adicional. O cada vez que salimos, pasamos por tal lugar, él se va a acercar a tal lugar o va a pedir tal cosa. Y si yo le digo que no, me va a reaccionar con llanto, me va a reaccionar haciendo una pataleta o tirándose al suelo, o de repente puede desquitarse con las cosas alrededor, porque se está buscando una ganancia. ¿Sí? Entonces, si yo ah, de repente, por evitar esta situación complicada, comencé a ceder y a decirle que sí,
para que no llore, puede que con el tiempo le haya enseñado que llorando va a conseguir eso. O que llorando me puede amenazar y que yo puedo ceder. Por otro lado, si yo supe cómo poner ciertos límites, que puede ser inclusive con apoyos como lo hemos conversado antes, puedo enseñar que esta no es la manera adecuada de pedir, que hay otras. Y por ejemplo, en una charla pasada conversamos, o mejor dicho, explicamos que yo no necesariamente voy a decir que no directamente. Yo podría, o sea, sabiendo que mi hijo tiene mucha sensibilidad al estrés o mucha sensibilidad a la frustración, ok, para comenzar, darle algo más pequeño. No te puedo comprar esto que tú me estás pidiendo, pero te puedo comprar esto otro. No le estoy dando lo que quiere por llorar. Le digo, nos calmamos y te puedo comprar esto más pequeño. Entonces comienzo a modificar esta conducta. Le enseño que llorar no es la manera adecuada, que hay otras. Inclusive el llorar puede hacer que yo demore en darle algo, ¿sí? Y ahora hemos dicho que los niños no van a controlar su frustración igual que un adulto o igual que un adolescente. Entonces, cuando manejamos frustración, ojo, no atacamos la emoción. ¿Sí? No es que, ya, cállate, ya, ¿para qué lloras? Ya, ¿eso te va a poner triste? No, modificamos la conducta, ¿sí? Va a generar una consecuencia mucho más marcada en cualquier persona que yo ataque la valía de la persona, uno, ataque las emociones de las personas, dos, o genere etiquetas, o ataquemos claro, ya dije, ataquemos las emociones, eh, haga dudar de la valía de persona o ponga etiquetas. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. No podemos atacar ni a la persona ni a la emoción. Tenemos que atacar la conducta. Puedo decir de repente, ok, está bien, te sientes triste, pero en este momento no se puede. Vamos a calmarnos para hacer otra cosa. ¿Qué es lo que estoy enseñando poco a poco? Que hay otras formas de conseguir lo que deseo o inclusive que no siempre puedo tener todo lo que quiero. ¿Sí? Y recordemos, yo puedo valerme de apoyos haciendo que ciertos, ciertas cosas no sean un cambio completo, sino puedo ir fraccionando. Entonces, de esa manera, genero que la persona tolere un poquito más estos cambios. Y claro, la conducta de berrinche como tal, el hecho de tirarse al suelo, el hecho de gritar o de botar de repente algunas cosas, tengo que hacer ver que es innecesario, ¿sí? O en algunos casos inclusive que es inconveniente, que no me conviene hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene un problema en el neurodesarrollo? El aprendizaje suele ser un poco más lento, por un lado, o muchas veces no suele captar el porqué del castigo, ¿sí? Entonces, hay normas que voy a necesitar cumplir para que se procese de una manera adecuada que se está queriendo eliminar una conducta específica. Uno, para poder bloquear o detener alguna conducta tiene que ser en el momento, no puede ser después. Entonces, si mi hijo ahorita genera una conducta indeseable, yo no le puedo llamar la atención en casa. Tiene que ser ahí, en el momento que lo está haciendo o apenas terminó de hacerlo, ¿sí? Porque de esa manera yo le estoy haciendo ver, esta conducta es la que no quiero, ¿sí? Si yo lo hago después, puede que no enlace, no asocie. Eso en la mayoría de casos.
Si yo veo que mi hijo tiene una actitud reflexiva, eh, como digamos, después de que ya está más calmado, porque ojo, aquí vamos a diferenciar, si berrinche de crisis. En un berrinche, la idea es, voy a bloquear, voy a detener en el momento, ¿sí? Y yo luego voy a ver si puedo reflexionar con mi hijo. Eso se hace después. Y en un momentito vamos a ver eso. Decía, ok, uno, voy a tener que llamar la atención en el momento, mientras está haciendo la actividad o eh, está terminando de hacer esa conducta que no deseo. Lo segundo es que yo tengo que haber identificado qué cosas le gusta y no le gusta a mi hijo, porque tiene que haber una consecuencia y no siempre las palabras son suficientes. Entonces, yo voy a decir, ok, necesito quitarle algo a mi hijo o necesito darle algo que le haga ver que esta conducta ya dejó de tener beneficio, ya se volvió más bien un problema. Por ejemplo, supongamos que, ok, mi hijo ante un no para comprar un juguete, reniega, refunfuña. Eh, Dice, nunca me compran nada, pero no votó nada, no se tiró al suelo, no gritó más de lo que solamente mencionó. Yo podría decir, ok, quizás no es necesario aplicar un castigo, lo aceptó, reniega, pero lo aceptó, ¿sí? No necesariamente voy a castigar esa conducta. Pero ¿qué pasa si de la cólera agarra y ¡plum! Me bota los juguetes que le dije que no le iba a comprar? Ok, para algunos chicos el llamado de atención es válido, pero no para todos, ¿sí? Para otros chicos hay gestos que son más efectivos. Por ejemplo, si mamá frunce el ceño, es más efectivo que cuando le llama la atención. O si en ese momento mamá verbaliza qué es lo que va a pasar ahora, es más efectivo que hacerle todo un sermón. O resulta más efectivo el hecho de retirarlo del lugar a un lugar menos estimulante para que recién procese qué es lo que está pasando. Entonces, no me voy a valer solamente del grito, no me voy a valer solamente de darle un palmazo. Puedo valerme de diferentes herramientas y aquí vamos a tener que ver qué es lo que funciona con cada chico, ¿sí? Antes yo he separado. Tenemos uno a nivel verbal, palabras de afecto, pero también palabras de desaprobación. Y cuando desaprobamos, recuerden, desaprobamos la conducta, no la persona ni la emoción, ¿sí? No le puedo decir, para eso te molestas. No, le puedo decir, no me gustó que tiraras las cosas. Está mal tirar las cosas, ¿sí? Está mal empujar, está mal pellizcar. Entonces, eso es uno. Dos, puedo utilizar de repente eh, muestras de afecto físicas o muestras de sanción físicas, que ojo, no es lo mismo que golpear. Y por ejemplo, algunos chicos, yo les hago así y se emocionan, bien, 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 comienzan a hacer sus trabajitos. Algunos chicos les hacemos así y ya se preocuparon. Están, no, estoy haciendo mal. O como le dije hace un rato, el gesto, fruncir el ceño. eh, a veces nos acercamos y tenemos que agarrarle las muñequitas a los chicos para que no peñizquen, o para guiar su conducta, o para detenerlos en algún momento. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de limitar, por ejemplo, físicamente. No necesariamente es un golpe, ¿sí? O algunos chicos vamos a tener que abrazarlos momentáneamente hasta que puedan calmarse un poco, o retirarlos del lugar. Eh, Después de eso, vamos a tener que ver con actividades, hacer actividades que les gustan, dejar de hacer actividades que les gustan,
evitar actividades que les disgustan, o sea, que no les gustan, o tener que hacer actividades que no les gustan. Entonces, eso también va a ser o como premio o como sanción. Inclusive puede ser a nivel de la autonomía. Hay chicos que no les importa mucho si les quitan algo o les dan algo, pero sí que les muestren nuevas cosas que pueden hacer o quitarles responsabilidades. Para algunos chicos no es tan agradable, ¿sí? Para algunos chicos, inclusive, lo que buscan es eso, hacer más cosas solos, ¿sí? Y perder permisos llega a ser un castigo. Entonces, como ven, varía bastante de persona a persona. Entonces, eso nos va a ayudar a limitar un poco qué tan intenso va a ser este berrinche, ¿sí? Y recuerden, ¿podemos aplicar apoyos? Sí. En una persona con un problema en el desarrollo es más que necesario. De repente no necesariamente voy a cortar una actividad de porras. Voy a decir, ok, vamos a hacer solo esta parte de la actividad, quizás. No te puedo comprar esto, te puedo comprar algo más pequeño, o te puedo comprar otra cosa. Eh, como digamos, en muestras, en temas físicos, por ejemplo, ok, algunos chicos de repente no me van a tolerar el abrazo, pero sí que les agarre las manitos. Entonces vamos midiendo de acuerdo a lo que mi hijo necesita y lo que tolera, ¿sí? Ok, lo primero que voy a hacer es identificar en qué situación aparece. Yo necesito saber cómo es que se da, ¿sí? Es de verdad cada vez que le digo un no, es cuando algo no le salió, es cuando, cuando papá, mamá se va, ¿sí? Y cuál es la, como digamos, cuáles son las manifestaciones que tienen de este berrinche, ¿sí? O si es frente a personas específicas. Porque aquí vamos a ver, hay un antes, hay una conducta y hay una consecuencia. Entonces, el niño pide un juguete, recibe un no. La conducta es que llora, se tira al suelo, y el niño recibe un juguete. ¿Qué es lo que va a pasar después? Va a volver a llorar, ¿sí? Entonces, por eso necesito saber qué situación está causando qué conducta y qué pasó después, porque en base a eso yo voy a hacer los cambios. Buenas tardes con las personas que están ingresando. Bienvenidas. Y bien, esos cambios lo que van a buscar es que el niño tenga alternativas de comportamiento. Cuando comienza a sentir esa sensación negativa o esa emoción que es desagradable. Y aquí es donde vamos a tener ciertas precauciones, como dije hace un momento, cuando hablamos de niños con problemas del neurodesarrollo. Uno, necesito saber cuánto es su nivel de tolerancia, ¿sí? Y ahora, hay chicos que de un berrinche pueden pasar a una crisis, sí, porque hace un momento que dijimos, muchos chicos, eh, por tener una sobrecarga a nivel de las emociones, no saber cómo manejarlas, van a descontrolarse. Y puede ser que ya ni siquiera estén buscando una ganancia, ya simplemente se descontrolaron y no pueden volver a su equilibrio o no pueden calmarse tan rápido. Entonces, la idea es respetar esas diferencias, ¿sí? Como dije hace un momento, cuando tratemos con una persona con un problema de neurodesarrollo, necesitamos sí o sí utilizar apoyos. Yo no puedo esperar que simplemente se adapte a quitarle cosas o a darle un castigo, porque no lo va a tolerar en la mayoría de situaciones, ¿sí? Y también que incluso en algunos casos va a ser necesario tomar medicación.
¿Por qué? Porque hay chicos que tienen una respuesta muy fuerte o que es muy difícil de controlar o que encima tienen una condición en donde esté vulnerable o bien la piel o bien algún órgano interno y que puede ser perjudicial para la misma persona. Por ejemplo, hay chicos con síndrome de Down que pueden tener vitiligo como una reacción al estrés. Hay chicos que podrían desarrollar gastritis con mucha mayor facilidad que otros. Por eso es que lo que menos buscamos es que se estresen con este proceso de cambio. El estrés va a existir, pero no puede ser tan intenso, no puede ser un estrés desmedido, tiene que ser un estrés controlado, ¿sí? Yo no voy a evitar que el chico o la chica que pasa por modificación de conducta tenga momentos incómodos, no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que ese estrés le perjudique. Entonces, eso es lo que se va a buscar. Ahora sí, ¿y cómo yo sé que lo que está pasando es un tema sensorial? Lo primero es que la persona va a tener una dificultad para controlarse, ¿sí? La persona puede parecer muy asustada, puede parecer que no reacciona ante lo que intento decirle o el intento de calma que intento dar. eh, Inclusive después de que terminó su reacción, se muestra avergonzado, se muestra, como digamos, como con culpa o incluso niega que hizo algo. Y lo segundo es que en la mayoría de casos va a poder ver qué estímulos lo ocasionaron, pero también podría darse el caso en que no sabemos qué cosa o qué cosas dispararon este suceso. Entonces puede ser que sea algo emocional, puede ser que sea la acumulación de diferentes tensiones durante el día, o puede ser inclusive que haya sido un tema sensorial netamente. ¿Sí? Algunos chicos, cuando pasan por los puentes, me han contado las mamitas, pueden incluso hasta orinarse por la bulla que hay, los claxon, más la gente, más el rebote del sonido de los carros. Entonces los chicos se desesperan y se descontrolan. No es un berrinche. Están en un momento en el que no tienen control de sí y claro, instintivamente podrían buscar alejarse, pero en el momento no sabemos si van a lograr salir del lugar o pueden inclusive intentar cruzar las pistas, pueden inclusive meterse entre los carros porque no hay control, ¿sí? Entonces, que hay una ganancia en la conducta es algo que vemos que no necesariamente es así. O por ejemplo, como expliqué hace un momento, puede ser que el niño se frustre, pero vemos que ya no es solamente que está renegando para que yo le dé algo, porque ni con eso reacciona. Podría calmarse una que otra vez, pero hay otras que igualito continúa. Entonces ya no estamos hablando de una reacción de berrinche, ya no estamos hablando solamente de una manifestación de emociones, ya estamos hablando de descontrol, de sufrimiento, incluso de vergüenza, de culpa. Entonces, en estos casos, ya estamos hablando de una sobrecarga. ¿Y esto a qué se debe? A problemas en la integración sensorial. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? El chico no está experimentando o la chica no está experimentando sus sensaciones igual que el resto de nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos neuronas que se encargan de movilizarnos. Entonces, la orden del cerebro hacia el cuerpo es de mover los dedos, la mano, la muñeca, el brazo, las piernas, pero también tenemos neuronas que se encargan de recibir sensaciones a nivel del tacto, a nivel del olfato, a nivel de la audición, a nivel de la visión.
Pero algunas personas tienen este canal o estas neuronas con un canal un poquito más estrecho, más chiquitito, o un poquito más abierto, ¿sí? En donde pueden pasar, si es estrecho, menos sensación, ¿sí? Se podría decir más o menos con esta analogía, o más sensación. Entonces, si yo tengo menos sensación, puede que yo busque estimulación, aprieto más fuerte porque no siento, intento escuchar más sonidos o me llama la atención más sonidos porque no me estimula de igual manera un sonido moderado o bajito. Y por el otro lado, si yo tengo este canal sensorial mucho más abierto, que permite que entre mucho más estímulos, voy a ser más sensible y puede ser que, ok, yo ahorita solamente escucho por ahí un pajarito que está pasando, pero la persona que tiene ese canal más aperturado podría escuchar el pajarito, las personas del costado, por ahí un carro que está pasando a lo lejos, inclusive escuchó un cohete que nadie más escuchó. O, por otro lado, o mejor dicho, por esta razón podría escuchar inclusive más detalles de lo que está escuchando el resto de personas. Y no siempre van a poder manejar toda esa información. Y aquí viene lo que se llama sobrecarga. Yo voy a comenzar a sentir más ansiedad, voy a comenzar a sentir más tensión y esto va a llegar a como una manifestación de este malestar eh, que es intenso, que no es fácil de manejar para la persona y que provoca sufrimiento. ¿Sí? Por eso decimos que no todos los niños manejan de igual manera las sensaciones que procesan. Y lo primero que hay que intentar comentar es el entendimiento de esta situación. Hay un ciclo que nosotros vamos a cumplir cuando hablamos de crisis, ¿sí? Porque una vez comienza la crisis, nosotros tenemos que intentar darle apoyo a la persona, ¿sí? Ponerle en un lugar seguro, si es posible calmar o esperar a que se calme, vamos a tener que esperar ese tiempo, eh, hasta que en un momento la persona baje toda esta activación, vamos a tener que esperar que descanse un momento para después poder reflexionar qué pasó. Ok, ¿qué sentiste? ¿Recuerdas qué pasó antes? Entonces va a decir, escuché un sonido, sentí algo, estaba jugando. Y yo más o menos voy a tener una idea de qué pasó para poder explicar. Ok, sonó esto, te asustaste. En esta situación entiendo que no ha sido fácil, pero ¿qué te parece si hacemos esto, lo otro? Porque el último paso ya es intentar prevenir, ¿sí? Vamos a darle apoyos a la persona. Y aquí vamos a utilizar diferentes dispositivos, porque uno puede ser la explicación, pero no siempre con la explicación va a ser suficiente para que la persona intente tolerar algunas cosas. Podemos utilizar otros dispositivos. Por ejemplo, para temas sensoriales táctiles, recientemente he visto que están comenzando a vender afuera, lamentablemente todavía no aquí en Perú, eh, ropa especial que se usa debajo de la ropa cotidiana, que da una sensación de presión y que genera más sensación de seguridad para algunos chicos. O por otro lado, taponcitos que permiten tolerar mejor el sonido. O audífonos con música que permitan de alguna manera intentar distraer a los chicos de sonidos externos. O inclusive con algunos chicos vamos a utilizar lentes que tengan eh, luces, la luna un poco más polarizada o que permitan menos el paso de la luz. O utilizar gorritos que permitan que la persona esté un poquito más cómoda. Entonces vamos utilizando distintos recursos una vez identificamos cuál es eh, la causa de la sobrecarga, ¿sí? Y de qué manera yo voy a
a hacer que mi hijo no tenga tantas veces estos episodios, ¿sí? Porque estamos hablando de un tema sensorial, no estamos hablando de un tema conductual, ¿sí? Pero sí podría estar asociado al haber problemas sensoriales que aparezcan conductas raras, o que aparezcan conductas invasivas, o que aparezcan conductas más bien donde evitan hacer muchas actividades, pero la causa es sensorial. Entonces, recordamos, en una crisis la persona está aturdida. No necesariamente su conducta tiene algún sentido o una ganancia, más que escapar de la situación. Entonces el manejo tiene que ser distinto, tiene que ser desde el entendimiento, ¿sí? Buscando qué apoyos son los que van a ayudar a la persona y brindando estos apoyos, ¿sí? Comentando también la explicación de qué es lo que está pasando e intentar ayudarlo a encontrar otras alternativas. Por ejemplo, una mamita me comentaba ya hace tiempo que su hijo reaccionaba siempre que escuchaba un canal en específico. Parecía que había alguna frecuencia o algún sonido que le disgustaba cada vez que ponían este canal y el niño entraba en un apuro por intentar eh, acercarse a la tele y cambiar algo hasta que le enseñaron a utilizar el control. El niño escuchaba este sonido y lo que hacía era acercarse y ¡pum! Cambiar. Entonces disminuimos bastante el peligro que había porque se tumbe la tele o porque se haga daño o porque pueda ocurrir otra cosa, ¿sí? Porque ya no era solamente un berrinche, era un intento de escapar de algo que le estaba causando muchas molestias. Y que poco a poco, ahora podíamos ir generando, ahora que él sabía que le causaba esto y que ya tenía una conducta más manejable, ¿podíamos ocasionar que aumente la tolerancia? Sí, pero recién, después de que ya se pudo regular un poco mejor a nivel emocional y sensorial. ¿Sí? Ahora, mamita, siempre digo que estas charlas son bastante generales y en las preguntas es donde tenemos ya un poquito más de cosas específicas. Así que vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Quisiera saber si hay de repente aportes, porque algunas mamitas nos han traído inclusive información nueva. eh, ¿Hay dudas? ¿Hay consultas? ¿O hay algún caso que nos quieran comentar? Sí, quisiera saber. Puede ser a través del audio o a través del chat. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Comentarle que a veces es muy difícil distinguir una crisis de un berrinche, porque por ejemplo a Cristian le pasó que de pronto empezó a apagarnos la radio, la tele, y nosotros pensamos que era malcriadez, pero ya cuando una conducta se repite, ya uno se da cuenta que hay otra cosa, ¿no? Y era que el sonido le empezó a molestar demasiado. Y ya ahí sí recurrimos a lo que es un protector de sonido para sus oídos, ¿no? Pero así de pronto, cuando aparece una cosa de estas, es difícil de identificar o discriminar de qué se trata, ¿no? Claro, es que en realidad es, eso es bastante cierto. Es difícil a veces identificar qué es lo que está pasando, porque a veces podemos decir, de repente quiere fastidiar o ya quiere hacerse el dueño de la casa, porque recuerdo en algún momento me lo han comentado, y casi casi se siente así, pero no necesariamente, porque justamente es eso. Si se repite siempre de la misma manera y vemos que hay un comportamiento que pareciera que a la persona le gana, podríamos sospechar de otras cosas, ¿sí?
Y la idea es, claro, por una parte, eh, ver qué dispositivos nos van a ayudar y también hasta qué punto podemos fomentar esta tolerancia, ¿sí? Porque hay chicos que, ok, por alguna situación comenzaron a mostrarse mucho más sensibles a ruidos, eh, inclusive en situaciones específicas, como si fuera que una frecuencia en especial es la que les molesta o algún tipo de ecualización en especial es la que les molesta. Entonces es tan específico que es difícil a veces saber qué. Entonces sí tenemos que estar a la expectativa, ¿sí? Eh, no es tan fácil y por eso el hecho de tener a nuestro cargo una persona con algún problema en el neurodesarrollo o una discapacidad, tenemos que obtener la mayor cantidad de información para saber a qué situaciones están expuestos los chicos y saber exactamente cómo vamos a hacer o de qué manera vamos a actuar, porque si no vamos a caer en decir es un niño mal criado o castigarlos y quizás hasta podríamos empeorar el problema. Hay una pregunta, quisiera saber si ya el niño está con una crisis fuerte, ¿es necesario quedarse o retirarse? Si es agresivo y tiende a agredir, se lastima y te lastima. Aquí vamos a tomar en cuenta varias cosas, ¿sí? Eh, si nos retiramos, la persona se agrede hasta el punto en que ya, eh, o sea, pudo haber sido ya heridas graves, porque supongamos que ese es el caso, ¿sí? No tiene control de sí. Entonces, dejarlo solo es dejarlo vulnerable. Esto es mucho más peligroso cuando los chicos tienen hiposensibilidad, porque a veces realmente no sienten el dolor como tal. Si veo que mi hijo eh, hace la demanda de que se va a agredir, pero yo digo, bueno, ya hazlo, me voy, y he visto que se detiene, se detuvo, y esto permite un ambiente de reflexión para él, ok, lo puedo dejar solo. Pero si no, si es el primer caso que les comentaba, en donde se hace daño y no para, sería negligente dejarlo solo. La idea sería ver qué apoyos puedo yo utilizar, que en este caso serían más personas, eh, para que me ayuden a manejarlo. ¿Sí? Una mamita me contaba que el chico no se agredía, buscaba agredir a otros. Entonces, la mamá, siendo la mitad del tamaño del chico, era difícil que se proteja sola. Entonces, ¿qué pasó? El papá y el hermano sí tuvieron que utilizar sujeciones físicas. Ya uno tenía que agarrarlo de los brazos, otro tenía que ir a la parte de las piernas para que no patee. Entonces, se daba una situación que es fea, obviamente, pero que ayudaba a que el chico se calmara después de un rato. Entonces, iban hablando, iban explicando, no se puede hacer así, eh, no puedes golpear. Y llegó un punto en el que, ok, íbamos intentando regular. ¿Sí? Porque en este caso, ¿por qué hablábamos de una crisis? Porque el chico nunca recibía lo que quería a pesar de que golpeaba, pero podía seguir golpeando. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que detener, ¿sí? Tuvieron que medicar también, eso se me estaba pasando, tuvieron que medicar, y de esa manera regulamos bastante la conducta. En otros casos donde el chico se autoagrede, es peligroso simplemente dejarlos solos. Tenemos que observar. Si yo me retiro, igualito sigue haciendo daño, entonces no sirve dejarlo solo. Si yo veo que, ok, sí se detuvo, recién podría tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, eso hay que ver, porque la idea es,
Para intentar salvaguardar el bienestar mío, pero también el de la otra persona. ¿Sí? Entonces, posiblemente lo que necesitemos en ese caso, en el que el chico agrede a uno mismo y a otros, primero va a ser medicar para que esto sea un poquito más manejable. Entonces, es lo primero que se necesitaría. Y claro, cuando estén ya en la Licenciado, crisis, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? buenas Un gusto. tardes. Yo le decía por el caso porque mi hijo tiene autismo moderado y retardo, moderado también, pero él ya toma el medicamento. Él tomaba un cuarto de risperidona y ahora le están dando una pastilla entera para que tome. Pero aún así él tiende a agredirse, se muerde mucho las manos, se lastima solo y ahora ya está buscando agredir a otros. Bueno, yo soy consciente de que él tiene que estar acompañado con un psiquiatra y con un psicólogo, pero lamentablemente pues los psiquiatras del seguro tienen una relatividad de espacios para poder ser atendidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha optado aparte es hablar con otras, eh, otros profesionales y me han dicho de que sí le tenemos que seguir dando su medicamento, pero el detalle es que ellos sugirieron que hay que dejarlo solo porque te lastima, o sea, él busca, cuando ya está en este estado de crisis, lo que hace es buscarte para lastimarte. Entonces él te muerde, te jalonea, te rompe la blusa o el polo y ya está que te quiere morder o te aplasta fuerte los brazos. Entonces él ya tiene esa reacción de agresividad. Entonces él no es agresivo, ¿ya? Pero cuando ya entra ese estado de crisis es como que si estuviera descontrolado y no pensar en sí. Y cuando uno lamentablemente pues no hay muchas personas en la casa y solamente hay dos personas y la otra persona de repente es mujer, entonces no hay esa facilidad. Y cuando estamos a veces la crisis le da en la calle y las personas quieren ayudarlo, en la misma forma le muerde a las personas que están ayudando. Entonces ya es un nivel, yo creo ya de extremo cuidado, ¿no? Entonces llega un punto en que la mamá a veces, pues yo soy una persona un poco nerviosa y lo que he optado es de alejarme. Al principio lo agarro, lo trato de controlar, pero ya hay un momento en que yo le digo, bueno, me voy y le doy su espacio y me voy. De verdad que me voy porque ya lo ha hecho varias veces. Tiene esta reacción fuerte, porque ahorita ya su cambio de hormonas, su estado de ánimo, o sea, son muchas cosas, como usted dice, ¿no? No solamente que la crisis viene de arranque porque le dio y ya, ¿no? Son muchas cosas que hacen que él tenga esta crisis, pero no le daba antes así, ¿no? No le daba antes así, antes era diferente, su crisis pues uno lo podía controlar y él era ya, se controlaba más, pero no sé si es de repente por la adolescencia, no sé si es por los cambios de hormonas, no sé si es por los cambios que ha tenido, entonces qué hacer en el momento que uno tenga crisis, porque yo ya sé cómo reacciona, ya sé qué cara pone, ya sé el por qué de repente le vaya a reaccionar una crisis, ¿no? Es algo que ya de repente dije, ah, no, ya, te va a dar. Pero ¿qué hacer en el momento? Porque yo le digo, acá es cuidarlo a él y cuidarte tú, como usted dijo. Pero en este caso, cuando ya Exacto. explotó, ¿cómo se hace para poder salir? Yo no quiero dejarlo solo, pero tampoco quiero verlo que se lastime porque duele más. Y tampoco quiero que me lastime a mí porque si yo me pongo mal, ¿cómo lo cuido? Entonces, ¿qué hacer si no hay una tercera persona, una cuarta persona en casa? Entonces, lo Claro. único que me dijeron Primero, es, usted llévalo de intentó, emergencia, agárralo en el taxi, llévalo de emergencia al seguro, me han dicho, bueno, la doctora, la psiquiatra. Y el otro licenciado me dice, déjalo solo.
que se le pase, déjalo solo, porque al no verte, no va a hacerle daño a nadie. Entonces, yo le comparto esto porque yo sé que de repente hay muchas mamás que de repente también han pasado un poco la situación que yo paso, pero no sé qué hacer, de verdad, no tengo idea ahorita cómo poder manejarlo. Claro. De hecho que no es una situación nada fácil. O sea, la idea es primero trabajar desde la prevención, intentar evitar estas situaciones o controlar estas situaciones que le generen, pero no siempre se puede. Entonces, lo primero que le quiero preguntar, Cenito, ¿usted ya intentó dejarlo solo? ¿Ya Sí, intentó que esté en un lo cuarto dejé solo. sola? Ajá. Ayer lo ¿Qué dejé pasó? solo. Ayer fue por un tema de internet en el celular, que se laqueó el celular, o sea, demoró el Ujú, internet, explotó, tiró las cosas. Forzamos, porque lamentablemente pues no le gustó. Este, entonces mi hermana se encerró porque mi hermana es muy flaca, muy nerviosa también, igual que yo. Pero ya pues, forzamos y yo le dije, no, me voy. Ya, ¿tú quieres renegar? ¿Quieres seguir haciendo esto? Quédate, que yo sí me voy. Entonces agarré mis llaves y me fui. Estuve como 15, 20 minutos fuera de casa y cuando vine ya estaba tranquila. Pero mi hermana estaba en mi casa. Entonces yo le llamé a mi hermana y le dije, ¿cómo está? Me dijo, mira, a la hora que tú te fuiste, dejó de tirar las cosas, dejó de querer buscar a alguien porque no encontró a nadie. Entonces, ujú. como que reaccionó, no sé, ¿no? El perro también se escondió debajo de la cama, pero no hubo esa reacción de que lastimarse él solo, ¿no? Entonces, no sé si es porque alguien está ahí, ¿no? Que quiere buscar, ¿no? Porque en ese momento forcejeamos y como que me buscó para confrontar, pero como yo me fui, ya no hizo ese efecto y mi hermana no hizo nada de bulla, se encerró en su cuarto. Entonces, ¿por qué? Porque ya a mi familia le agarró miedo, ¿me entiende? Entonces, Entiendo. ese es otro tipo también de casos que hay que ver cómo poder reaccionar cuando ya sientes un tema de miedo con la persona, ¿no? Porque hay muchas mamás que no lo van a decir, pero Sí, es que la aquí, realidad es que a veces tú llegas a un momento en que te da miedo la reacción de cómo vas a tener tu hijo en la calle, en el colegio, en la casa, y esa es la pura verdad, ¿no? ajá. Aquí lo primero es siempre, sea lo que suceda, hay que mantener la calma. A veces es difícil, pero si nosotros nos ponemos más nerviosos, mostramos miedo o al contrario, queremos enfrentarlos, va a ser peor. La idea es primero marcar una actitud neutra. Ahora, el qué hacer, irme o quedarme, va a depender bastante del chico. Por ejemplo, yo no podría arriesgarme a decirle a todas las mamitas, sí, mamitas, déjenlos solos, porque no todos los casos son iguales. En su caso específico, ok, él la buscó de repente a usted para agredirse, para agredirle. Entonces, usted, ok, puso un alto, dijo, hasta aquí nomás, me salgo. Y él podría decir que se quedó inclusive, no sé, descuadrado, confundido, y ayudó a que se detuviera. En su caso específico, funciona irse, porque no hay una estimulación que haga que él continúe molestándose o se pueda desquitar. Entonces, queda poco a poco calmarse. Ahora, ¿qué pasa? Porque hay algunos chicos que no necesitan que esté una persona, se desquitan con objetos. Van a quedarse hasta que destruyan todo. Entonces no siempre es conveniente, ¿sí? Inclusive, sé de una mamita que puso a su hijo en un cuarto que habían dejado lo más vacío posible, pero se fue contra la ventana. Entonces, la idea tampoco es poner a los chicos en riesgo. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer, aunque suene feo y no me guste a mí tampoco decir esto, es, vamos a tener que probar distintas cosas, ¿sí? Si yo veo que se la está agarrando conmigo, agredirme a mí, podría intentar salir, pero en un cuarto, dejarlo en un espacio, mejor dicho, en un cuarto,
o en un lugar donde no hayan objetos que lo puedan dañar, eh, o claro, objetos de valor, porque en ese momento la persona literalmente no se controla y mi actitud no puede ser de enfrentamiento ni de reprimenda, ¿sí? Yo tengo que intentar mantener una actitud lo más neutra, porque mi actitud va a contagiar y va, uno, estimular o disminuir la emoción de la persona que quiero manejar. Entonces, si veo que la persona se prende y yo voy, ya cállate, voy a generar un desastre. Entonces, tengo que ir, intentar qué pasó, viene y me quiere de repente agarrar, le agarro las manos y vamos a forcejear un poco quizás, pero mi actitud tiene que intentar mantenerse neutra. Ok, vamos a estar ahí de repente agarrando las manos, vamos a intentar calmarnos, siéntate, no se deja, ok, voy a retirarme de aquí hasta que te calmes. Ok, lo dejo, me salgo. O lo dejo en su cuarto, me salgo. Eso sería lo más adecuado, pero si yo veo o escucho que se lastima él mismo, porque hay chicos que se golpean contra las paredes o contra el piso, o ellos mismos se comienzan a golpear, no sería dable, ¿sí? Estaríamos cometiendo una negligencia. Entonces, en ese caso es, ok, bloquear es lo que nos queda en ese momento. Intentar de alguna manera físicamente limitar esos movimientos y tendría que buscar de qué manera bloqueo su movimiento, pero que tampoco me pegue a mí, si es que Ujú. fue el caso, porque no todos los chicos golpean, ¿sí? Se golpean a sí mismos, pero nunca Golpean. tocan a la persona. Entonces, sí o sí necesito diferenciar eso. Y sí, Ya. quienes tienen la posibilidad de llevarlos a emergencia, es mejor porque van a poder cortar eh, esta situación. Ya hay personal que está preparado para intervenir directamente en la persona que está en este cuadro. Eh, es bastante válido que, no solamente en personas con autismo, personas con Espérame, discapacidad espérame. visual o personas incluso con esquizofrenia, Te voy a dar, espérame ya. pueden ser dirigidas a emergencia cuando están en estado agudo o están en estado de agitación. Ahí les van a poner una inyección y van a calmarse poco a poco. Entonces, si tengo esa posibilidad, lo hago. Si no, voy a tener que ver cómo hacer una sujeción o cómo bloquear el movimiento, ¿sí? Si no, en algunas personas basta el acompañamiento. Eh, hay mamitas que también me han hecho el comentario. Ok, yo sé que si mi hijo rompe una sola cosa, se va a calmar. Y tienen preparadas ciertas cosas que ellas ya saben. Se pone así, le doy esto que lo rompa, ya, se cortó la crisis. Ya sea por el sonido, ya sea por la sensación, pero prefieren eso a que sus hijos se agredan o agredan a otras personas. Entonces, vamos a tener que experimentar. ¿Sí? Para poder manejar esta situación va a depender mucho de los chicos. Yo lo que pido es prioricemos la seguridad de ellos y tampoco nos pongamos en riesgo nosotros. Si veo que dejándolo solo, ok, hay un lugar donde ya no importa que rompa lo que sea que está adentro, lo puedo dejar en ese lugar, ¿sí? Porque sé que una vez rompió todo, se calma. Y de repente vamos a tener que acomodar ciertos espacios de las casas para ver esta situación. Si no llegamos a ese extremo, vemos que basta con dejarlo solo porque no va a tocar nada, también está bien, ¿sí? Pero si yo veo que lo dejo solo, igualito se sigue arañando, igualito porque está en una ansiedad a full y nada lo va a calmar, tengo que meterme, tengo que limitar su movimiento, tengo que agarrarlo hasta que esto pase y puede demorar tiempo. Entonces tengo que ir preparado a que va a demorar. Y mi actitud no puede ser de miedo, no puede ser tampoco de llamar la atención o de enfrentar. Tiene que ser una actitud neutra. Mi tranquilidad es lo que va a ayudar a que la otra persona se calme, porque yo no voy a forcejear en el sentido de yo te voy a ganar y no voy a permitirte hacer nada. No, tiene que ser un bloqueo con la actitud de te estoy ayudando, no quiero que te lastimes, no está bien que te lastimes, eh,
pero tampoco lo estoy maltratando. Sí, eso sería lo más equilibrado, lo más acertado para ese momento. Y que no es difícil de hacer, no es fácil de hacer, mejor dicho, es difícil, pero se ha logrado ya con algunas familias. Licenciado, quería comentarle algo que una vez hice. Claro que sí, Buenas tardes. Mire, lo que pasa es que un claro. día Vicente estaba así en su crisis y se golpeó en la cabeza. Y yo le dije, golpéate más fuerte. Y se golpeó más fuerte. Me dijo, ah, duele. Claro que te duele, le dije, porque te estás lastimando. Tus manos no están para lastimarse. Y empezó a llorar. Y yo lo abracé y se le pasó. Y a ella le expliqué lo que pasaba. Pero cada vez que así se le da y se golpea, o sea, se da un manazo en la cabeza, le digo, más fuerte. No, duele. "Ah, entonces no te golpees". Y ahí se le pasa. Pero empieza a llorar como si, no sé, con un sentimiento así de pena y llora y lo abraza y se calma. Pero no sé si está bien porque cada vez así, y yo le estoy preguntando algo al doctor, ¿ya? Y así, y se dio el manotazo en la cabeza. Y yo le digo, ya, más fuerte. No, duele, me dice. Entonces no te golpeas. Y ya dejó de golpear. Claro, es que aquí vamos a ver qué es lo que nos funciona. Por ejemplo, en el caso de su hijo, él reaccionó, duele, pero ¿qué hubiera pasado si él se hubiera golpeado más fuerte y seguía haciéndolo? Porque felizmente en su caso no, pero hay otros casos donde sí. Entonces, en ese caso, ya no, aquí cortamos. No le damos lo que quiere, pero nos acercamos con una actitud neutra. Entonces, si Sí, en ese eso es caso lo que hice. no, está bien, ojo, para su caso está muy bien. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas Eh, tardes. yo soy la mamá de Joaquín Caguana. Yo asistí a los días sábado y algunos viernes. Sí, Me señor. tocó mucho lo que habló la señora Silvia sobre su hijito. Sí, pues efectivamente los chicos pasan por momentos de crisis, pero lo que a mí me ha ayudado mucho, y le comento a ella, es que ellos ven nuestro, o sea, como madres nos ven y nos pueden manejar inconscientemente, ellos conocen y es necesario que la mamá se dé un tiempo para ella sola, pueda meditar y pueda renovar sus fuerzas. Porque si bien nosotros somos cuidadoras de nuestros hijos, no siempre pues vamos a reaccionar de repente con la ternura, con la amabilidad, porque somos seres humanos. Y meditar y que se esfuerce, esto es un proceso largo, ¿no? Y sí, me tocó mucho por lo que está pasando, porque caras vemos, corazón, intimidades no sabemos, ¿no? Y más que todo animarla y que siga luchando. Bueno, como dice usted, cada niño, cada joven, cada niño es diferente, ¿no? Yo le comento, yo pasé cuando Joaquín tenía 12 años más o menos, procesos muy duros por la separación de su papá, ¿no? Pero me di cuenta que yo era una herramienta fundamental, o sea, que él veía Ah, cada paso que yo daba, mi fisonomía, de repente cuando estaba triste, ¿no? Entonces, él todo, como una esponjita, todo absorbía, es muy permisible, se pueden dar cuenta de la noción en totalidad. Y nosotros somos, pues, como su bastón más fuerte para ellos, ¿no? Y a mí me ha pasado algo, mi papá tuvo una pequeña fricción con Joaquín, ya hace muchos años. uy, se cortó el audio, parece un momento. Ahora sí. eh, lo encerró, ¿no? Y mi hijo lo Ujú. que hizo pues fue romper la televisión en ese entonces, ¿no? Y mi hijo siempre recuerda, y cada vez que lo ven, dice, no, papá Lucho, no, papá Lucho, y mi papá ya está mayor, pues, ¿no? Entonces lo que yo hago, almorzamos juntos, todo, pero a mi papá yo le tengo un cuarto alterno, ¿no? Y entonces cuando no estoy yo, mi papá sube al cuarto y espera que yo llegue. Y sí, ha mejorado bastante, ya, pero, o sea, porque se le aparecen como unas pequeñas nubes, no sé qué será, lo ve y automáticamente, no con nadie, solo con él nada más. Se recuerda mucho que de repente en estas crisis no pudo sostener, ¿no? Y mi papá que hizo cerrarle la puerta. Y ese episodio creo que dice que ellos recuerdan como una fotografía las cosas buenas y las cosas malas que en el momento ha pasado, ¿no? Entonces yo trato de ser ese puente y también lo que quería recalcar, no sé, de repente alguna mamita le pueda servir,
Yo recuerdo que en el colegio de mi hijo había un jovencito con síndrome de Down y cuando él se amargaba aventaba las sillas, así, plan, las tiraba al piso. Pero ¿qué había intentado esta mamá? Ese niño tenía temor a un globo. Cuando reventaban el globo, el niño se quedaba como putrefacto. Entonces la mamá y la profesora siempre tenían un globo cerca. Y le decía, ay no, trae el globo, ahorita lo vamos a reventar, no. Y el niño de donde estaba, ya lo que iba a reventar, se iba y se sentaba, ¿no? Y de repente alguna mamita pueda ayudarle a eso, ¿no? Pero en esencial es cómo nosotros nos manejemos, y sí, es bastante agotador y solamente animarlas a todas, ¿no? Y como usted nos está dando pautas, que para nosotras siempre vamos a aprender algo nuevo, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por todo su aporte. Gracias a ustedes porque, como les digo, hay teoría, pero estos detalles son importantísimos porque cada uno de ustedes tiene una experiencia diferente, ¿sí? Puede ser que, ok, todas por ahí tienen una línea porque lo que están haciendo es encontrar qué detiene a la persona, están viendo que, ok, hasta qué nivel de reflexión llegan, ok, qué consecuencias han hecho que ellos se detuvieran, pero hay detalles que, por ejemplo, creo que a poco se les hubiera ocurrido, ok, sí, pues esto puede funcionar en mi hijo, esto también, y este compartir es lo que va a ser bastante enriquecedor este espacio, porque ya hay varias mamitas que de repente por ahí están asociando, ok, en mi hijo no funciona un globo, pero sí podría funcionar esto otro, por ahí, ok, mi hijo, sí, pues de repente en algún momento se ha golpeado y ha reaccionado, entonces sí me podría funcionar en ese caso decirle, ya, golpéate porque me voy y sí se va a detener, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a tener bastantes ya estrategias que nos van a ayudar. Entonces, si vemos que ya nos funcionó, sigamos usando, ¿sí? Y recuerden, siempre la actitud neutra, porque los chicos se dan cuenta cuando nosotros estamos asustados, temerosos, tristes, dudosos. Entonces la idea es tener una actitud lo más neutra posible, no con miedo, no con ira. Y para eso, algo que mencionó Jennifer fue, necesitamos un tiempo para nosotros. Si no desfogamos, va a costarnos el doble o el triple poder tener esa actitud neutra, porque ya estamos predispuestos a estar mucho más ansiosos, o mucho más temerosos o mucho más coléricos. Entonces, sí es necesario. Hubo un comentario, no lo logro encontrar, sobre que eh, un joven mm, renegaba cuando le explicaban cosas del colegio, pero a la vez pedía. No logro encontrar el comentario, no sé qué habrá pasado. Sí, no sé qué habrá pasado, pero no lo encuentro. Eh, Señora Karina, ¿podría contarme un poco al respecto? Sí, no sé por qué se ha borrado aquí en el chat. Lo había leído hace un momento, pero ya no encuentro el mensaje. Porque, mamitas, para calmar a los chicos, vamos a No. utilizar diferentes herramientas. Entonces, ya, Ceñito, ¿cómo está? Buenas tardes. Licenciado Carlos, muy buenas tardes con todos los padres. Licenciado, sí, yo había puesto un comentario. Lo que pasa, licenciado, que, bueno, está pasando con Pedro hace una semana, ¿no? El cambio, como de repente digo, son los cambios por lo que él está pasando por la etapa de adolescencia, pero hay algo que no me está gustando de Pedro, de que, por ejemplo, cuando le dejan tareas en el colegio, yo trato de darme el tiempo con Pedro, explicarle de cada curso cómo debe de ser, para que él pueda entender y resolver sus tareas a lo modo que él pueda de lo que entendió del tema, ¿no? De cada curso. Ujú. Eh, pero a veces veo que Pedro se molesta, reniega, ¿no? No se agrede,
para nada, pero sí he visto que comienza a hacer sonidos que no me gusten, ¿no? ¿No? Entonces a veces golpea la mesa, ¿no? Pero a la vez también él me pide que le apoye, o sea, que le apoye cuando no entiende un tema, que le explique. Y yo le digo, hijo, pero si yo trato de explicar, de sentarme contigo en la mesa, explicarte cada tema, ¿no? Y tú te molestas. A veces ya no sé si acercarme a ti o dejarte ahí un rato hasta que te pase tu enojo, ¿no? Y a veces no sé cómo manejar esa situación con Pedro, ¿no? Esto ha comenzado a Quiero, suceder de la semana quiero pasada, ¿no? No le que castigo, él, ni ajá, tampoco, o que se calme, ¿no? Pero a veces también me saca de quicio, ¿ah? También me saca de quicio ese niño. Y entonces, pero cuando ya es tarde, por todo lo que él hace, ya es tarde, él está desesperado. Mamá, que esto, que el otro, se me complica y comienza a negar, ¿no? Y yo a veces, ¿qué hago? Me pongo mis tapones en mis oídos y no le hago caso. No le hago caso porque no es la manera tampoco de ponerse de ese plan conmigo, ¿no? ujú, claro, eso, o sea, él reniega a pesar de que le pidió ayuda, o solamente Claro, cuando usted se acerca a ayudarle sin que él lo haya pedido. sí. Eso, eso es lo que está pasando con Pedro, ¿no? Entonces, hasta que cuando pase todo esto y cuando al día siguiente tiene que presentar por AB, él un poco que está asustado y a veces quiere que yo, ay, ya, mamá. O sea que yo, no, 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 así no son las cosas, le digo, hijito. Ujú, Yo tengo que darme mi tiempo contigo, de explicarte cada curso, porque no llevas ni uno ni dos, llevas 10 cursos y tengo que tratar de explicarte, aunque sea un resumen de cada curso para que tú puedas entender del tema de qué están haciendo, ¿no? Pero tú también tienes que poner de tu parte, no puedes estar renegando ni fastidiándote, no, le digo, tampoco no es así, porque en verdad a mí me estresa, le digo. Entonces, la cosa que espero que él se calme, porque lo más importante es que él se calme, que se tranquilice y de ahí ya me vuelvo a sentar. Pero eso hasta que él tranquilice, la hora avanza y él se desespera, ¿no? Porque ya ve que está anocheciendo, mamá, que no es eso, que el otro, y peor se pone, ¿no? Y entonces ya ha llegado un momento de que no sé cómo manejar con él, ¿no? No, no sé, o sea, trato de hablarlo, de hacerle entender que no es así, ¿no? No, no, entonces, pero él está ahí, ¿no? claro, vamos a tener que enseñarle quizás en base a la necesidad. De repente usted ve, ok, acá hay temas que se le van a hacer difíciles, pero es que Pedro ya tiene 14, 15, Pedro tiene 15, 15. pero Ya, tiene 15, pero es algo bien, es algo, licenciado, de que a veces él me sorprende con muchas cosas porque, póngase cuando él ve que yo no estoy a veces en casa que tengo que salir a hacer unas cosas y tiene a veces tareas, no le dejan muchas tareas, pero hay a veces que sí le dejan trabajos y él agarra su laptop y comienza a hablar con el Google, averiguar información y lo hace solo. Y a veces ujú, yo a veces me quedo sorprendida porque a veces yo así venga de noche, yo me siento y reviso sus cuadernos para ver, ¿no? ¿Qué ha hecho? Porque él no me va a decir, mamá, no. Y veo y lo hace muy bien. Entonces, eso es lo que yo a veces tampoco no le entiendo a mi hijo, porque a veces él lo hace, o sea, no espera tampoco que yo esté ahí, ojo, lo que él entiende, lo comprende cuando ha estado durante la clase, él lo hace, o sea, se sienta y lo hace rápido y lo hace muy bien. Entonces, a veces yo hablo con Pedro y le digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué tu actitud hacia o sea, ponerte a gritar, a desesperarte, reniega solo? ¿No? Porque últimamente le ha dado la gana de renegar solo, por cualquier cosita reniega solo. Por ejemplo, reniega porque las uñas de sus pies le crece, que quiere que estén chiquitas, ay, de cualquier cosita reniega este niño. Entonces, esos son los cambios que yo estoy viendo de Pedro, ¿no? ujú.
Está bien. Lo primero que vamos a ver es justamente eso. ¿Qué tanta tensión está acumulando Pedro y si hay forma de reducirlo? ¿Qué talleres está teniendo? Si tiene deporte o está teniendo alguna actividad que lo relaje. Porque, claro, él como adolescente, ojo, va a estar en una dualidad en donde no quiero saber nada de mis padres, quiero hacer mis cosas solo, pero necesito a mis papás y quiero que me ayuden. Sí, Entonces es una cosa de locos. eso no, es una cosa recontra loco. Es más, yo le puedo Ujú. entender por lo que Pedro, bueno, ha estado esta semana un poco mal. Y en verdad, cuando él está mal, está perdido, porque recién ahora ha ido a clases a ponerse. Pero ese es algo, psicólogo, que yo me he dado cuenta que Pedro, como ha faltado la semana pasada por motivos que ha estado mal de salud, con tos, él habla mucho con sus compañeros del colegio. Por ejemplo, él tiene una compañerita que se llama, Alessandra, que le ha pedido que por favor le pase de cada curso de lo que han hecho. Y la niña le pasa normal, le dice, Pedro, es así, así, pero lo hace. O sea, no espera de que mamá llama tú a mis compañeros para que no, ya él solo ya es, en esa parte es más responsable, ¿no? Y normal, o sea, no es que esté atrasado, sino que yo le digo, Pedro, lo que han hecho la semana pasada tienes que leer para que más o menos te des una idea de de lo que han hecho, ¿no? Porque es bien cierto de que cuando los niños inclusivos faltan una semana por X motivo o que falten por un día, sí están, como te digo, cuando ingresa, como recién ha ingresado Pedro el lunes al colegio, están pues como en la nube, ¿no? ¿No? Ujú. Recién, es más, mi hijo me dijo, mamá, yo voy a ir el lunes al colegio porque ya estoy bien, pero me siento en las nubes. Y yo le digo, pero autorízate, pues hijo, date esta semana, que son 4 días que vas a ir al colegio, y ponte en onda en las clases que han hecho, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y ya, pero mi hijo me dice, ya mamá, ya me puse, ya sé lo que han hecho, ya, un poco que ya le agarró la onda, ¿no? De una semana que no ha ido, pero no han dejado mucho tareas tampoco, ¿no? O sea, no le han dejado para decirte porque los profesores saben que él estuvo mal, solamente le dice, señora, que haga un trabajito, a las posibilidades que lo pueda responder, ¿no? O sea, no le exigen tampoco mucho, ¿no? Pero él también, a veces cuando yo le digo, no, pero no lo hagas, o si no lo puedes, no lo hagas, él un poco que también se molesta porque me dice, mamá, yo quiero presentar mis trabajos, quiero hacerlo, así no haya ido, yo quiero hacerlo. Dime qué es lo que tengo que hacer y ya yo misma lo hace, ¿no? O sea, no quiere tampoco quedarse atrás, ¿no? Claro, por eso mi sugerencia sería, de repente nosotros pensamos, él me tiene que pedir primero, eh, como digamos, ayuda a mí y luego ya que avance lo demás que para él solo, pero podríamos hacerlo al revés. Ahorita creo que nos va a convenir que él avance solo todo lo que pueda y nosotros intentemos ser un poco más receptivos cuando nos pide ayuda, ¿sí? Pero sí podemos decir, intenta avisarme antes, porque ahorita él está avanzando a un ritmo bastante bueno. Eh, Sí, Ese nivel de independencia es excelente, porque estoy seguro que hay compañeritos de él que podrían no tener un diagnóstico y se les hace mucho más difícil tener ese nivel de autonomía. Están esperando sí, que mamá les ayude con más cosas, o que mamá está ahí detrás. En cambio, su hijo no, hay que aprovecharlo. Por eso sí, mismo, mi sugerencia diría que, ok, hay que dejar que él avance todo lo que pueda. Pero cuando necesite ayuda, sí hay que recibirlo, sí hay que decir, está bien, ¿sí? Si realmente no podemos, igual decirle, intenta avisarme lo antes posible. No tengas miedo de pedirme ayuda. Porque si nosotros le decimos no, porque tienes que pedirme en un horario más temprano o tienes que decirme antes, vamos a disminuir la posibilidad de que nos pida ayuda. Porque ¿qué es lo que estamos castigando? No el hecho de pedir tarde. Estamos castigando sin querer el hecho de pedir ayuda. ah, ya. Entonces, lo mejor sería reforzar, sería No, premiar ese intento de pedir ayuda.
No, sí, licenciado. En este caso, siempre como, bueno, desde que está en la primaria en un colegio regular, siempre yo me he dado mi tiempo bastante a él en apoyarle en el colegio. Siempre, o sea, nunca yo le he dicho no, no puedo, no, así cansada, sí, Ujú. hijito, vamos a hacerlo. O sea, no, o sea, trato de estar siempre atrás de Pedro, ¿no? Pero también como yo le digo a Pedro, cuando tú me pides ayuda es porque necesitas mi ayuda, entonces yo te estoy apoyando, pero cuando estás así, que no sé, que esto, que el otro, entonces yo a veces te tengo que dejar hasta que te decidas si necesitas mi ayuda realmente o lo quieres hacer tú Ujú. solo, ¿no? Pero tienes que decidirte rápido porque la hora va avanzando y ya va a oscurecer. Y después ya no quieres hacer tareas porque después quieres estar un rato viendo tele o estar en tu celular. Y como yo siempre le he dicho a él, que primero se hacen las tareas y después puedes ver tu tele y puedes estar en el celular, ¿no? También le he puesto orden en eso a Pedro, ¿no? Perfecto. Perfecto, está bien. Y eso es lo que justamente tenemos que hacer. Ok, nos pidió ayuda. Ya comenzó a renegar de que esto, que el otro. Tenemos que tomar un poquito la decisión drástica. Ok, no deseas mi ayuda, me retiro y comenzamos a retirarnos. Si él nos dice que no, ayúdame, la idea es, ok, necesito que apoyes, necesito que colabores, que avances conmigo. Si él, como digamos, no nos permite, nos retiramos, ahí sí, ya es un no, ya es un, ok, comenzaste a renegar, comenzaste a esto, entonces yo tampoco puedo estar haciendo esto. Va a Claro. tener que hacerse cargo de la consecuencia de sus acciones, porque se le dio una o dos oportunidades. Entonces no va a pasar nada de malo si nosotros le decimos, te di la oportunidad, pasó esto. Te volví a hablar, pasó esto. Ya no. Mm. Sí, Entonces, pues, él también con la consecuencia, de repente, de que no pudo entregar alguna tarea y que el profesor le diga, porque para eso hay que decirle al profesor, a quien le tienen que decir es a él. mm, Él no, pero es tiene una bien, buena... el Pedro es bien vivo. El Pedro, una vez, claro, ha sido hace poco, antes de que se enferme, tuvieron un trabajo, pero Pedro es bien vivo, porque ese día el profesor me llamó, su profesor de Pedro me llamó, y Pedro, para que yo no me enterara, porque él no quería que yo me enterara que tenía que presentar un trabajo. ¿Qué había hecho Pedro? Pero no le gusta mucho en esa parte comunicarme cuando le dejan tarea o trabajo, porque él dice que él ya es grande y tiene que ser responsable y ahí, Ujú. ¿no? Ese es el lema de Pedro, ¿no? Como él lo quiere manejar. Entonces, el profesor le había dicho le había dicho que haga como en una cartulina un tríptico, creo que se llama ese trabajo, pero de algo de lo que él quería hacer, ¿no? Pero algo le dio para hacer para que lo haga más fácil y más rápido a la manera que él lo pueda entender. Yo sin querer me enteré por una compañera de Pedro y me dijo de que habían dejado un trabajo. Entonces, Pedro, como no presentó, él se adelantó y le dijo al profesor, justamente el profesor me dijo, pues, le dijo, profesor, fue mi responsabilidad de no hacer mi tarea, pero no Ah, quiero que le llame mi mamá. Yo, un día, deme oportunidad para volver a presentar mi trabajo y yo le voy a traer el trabajo, pero no le diga a mi mamá. O sea, él ya sabía lo que esperaba. Pero el profesor no me dijo nada tampoco, el profesor me lo dijo después de una semana, me lo comentó y me dijo lo que no. Y yo pues me quedé así pensando y yo le digo, bueno, le dije, profesor, Pedro ya está vertido y le he dicho que yo no quiero ninguna queja de ninguno de los profesores y ni menos de la dirección a que a mí me llamen y me digan Pedro se portó mal o Pedro no hizo la claro, tarea. Él ya está vertido ya porque él me hace esto, yo le corto todo, todo lo que él quiera, yo le corto y ya no le doy nada, porque él tiene que aprender a ser responsable en todo, porque él ya está grande y él entiende algunas cosas, este licenciado Carlos. Quizás mi manera es muy dura con él, pero
Yo siempre le digo a mi hijo que tiene que aprender a ser responsable, porque él entiende y comprende algunas cosas. Exacto. Sí, y está muy bien, la verdad, porque mire cuánto avance tenemos ahora. Y por eso mismo digo, él tiene que asumir las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones. Sí, le estamos ayudando porque él nos lo pidió. Pero ya comenzó a fastidiarse, a incriminarnos algo. Ok, me voy. O te calmas o vamos a tener que detenernos aquí y ya tú ves cómo hablas con el profesor. Entonces, eso también podría frenarlo a él, ¿sí? Y ahí tenemos una alternativa. Vamos a probarlo durante la semana para ver qué tal nos va. ¿Está bien, señora Karina? Ya, licenciado, gracias, más bien, licenciado. Gracias a usted, porque por ahí alguna mamita de repente tiene una situación similar, entonces sí nos podría ayudar. Ahora, el último caso que estoy viendo en el chat, ¿cómo puedo avanzar? ¿Cómo se puede avanzar con nuestros hijos? Me ha tocado 4 psicólogos, mm, y tendré que contar todo de nuevo. Ya, No, no, hay un tema cuando nosotros, claro, necesitamos asesoría y quizás, claro, se cambia de profesional. Eh, buenas tardes, Ay, licenciado. buenas tardes, señorito. Sí, buenas tardes, licenciado. Ese es mi comentario. Ajá, Desde que usted salió de Lomaped, a mí me ha tocado 4 psicólogos. Hoy día entiendo. que he ido, hoy día me doy con la sorpresa que la psicóloga que me iba a tocar ya no está. Entonces solo pasé una vez con ella, le conté toda la situación y ya no está esa psicóloga, ahora hay un nuevo psicólogo. Le dije a la secretaria, pero ¿por qué? Así nunca hay avance, no veo ni un avance, siempre está en lo mismo. Me dice que se va a hacer, tiene que aguantar, eso es lo que hay acá. Entonces Claro, es todo una esto, situación licenciado, incómoda de todas maneras. me frustra mucho porque como yo lo vuelvo a repetir, se lo digo acá a mi familia, cuando usted se salió, yo, la verdad que yo me puse a llorar porque yo siempre lo sentía a usted que usted me podía dar esa ayuda que Ruth siempre ha necesitado. Y reconozco que usted me ha ayudado un montón, me ha dado muchas pautas, mi hija ha mejorado, pero usted ya no está con nosotros. Entonces Ruth como que se ha quedado ahí en ese proceso. Entonces no hay esa ayuda en UMAPED, porque Entiendo. Sí, tantos quizás psicólogos. está tardando un poquito en estabilizarse algunas cositas, Sus pero la idea es, emociones, las emociones de ujú, Ruth, siempre está con el tema de no puede ver a nadie con una cara seria, o quizás que se molestan, o quizás un intercambio de palabras, porque ella se molesta, empieza a gritar, a decir que estás molesta, ajá, porque está molesta, y se frustra, como antes de ayer, que se frustró y se empezó a chancar el pecho. Y he ido, he hablado con ella y se pone terca. Yo le digo, no te chanque, porque como ahora ella está mal de su corazón. Ella está con unos latidos fuertes, siempre le da taquicardia. Pero ya le he sacado su cita en el hospital, mm, porque el año pasado sí fue 2 veces a cardiología, esta vez la voy a volver a llevar. Pero más que todo de ella son sus temas, el control de la ira y sus emociones. Hoy día viene un sobrino, yo llego de la calle y ella dice que lo ha saludado y yo creo que él no le respondió el saludo. En realidad yo no entiendo a los adultos, pero yo soy la mamá de Ruth, quizás ellos no son su mamá, no sé, quizás no le tendrán ese especial cariño o esa especial atención que ella necesita, o no comprenderán cómo tratar a una chica con discapacidad, ¿no? En su calidad de Ruth. Y creo que no le respondió el saludo y de eso ella ha estado molesta. Y vino a mí, como siempre, psicólogo me ataca a mí, porque todo es en contra mía.
y me perturba y me hostiga con lo mismo, no me ha saludado, no me ha saludado, pero está molesta Ruth, no está molesta y le trato de explicar, pero ella no entiende. Entonces, en su frustración, ella se molesta, empieza a hacer ira. Y lo que hizo al rato fue, yo tenía una bolsa de cocolichi y ella ha ido y ya sacó el cocolichi y se lo ha dado a mi sobrino. Toma, te invito. Entonces yo vi todo eso como que ella quiso ser generosa o ella quiso agradar a mi sobrino. Quiso agradarle, sentirse bien con él, dándole la bolsa grande de todo el triguito, perdón, que yo le había comprado para que tome con su yogur. Entonces, eso me fastidia, porque yo siento como que es un abuso, porque él es un adulto y él debe de saludar y responder bonito, hola Ruxita, ¿cómo estás, hijita? Mm, Pero no hay esas palabras de atención. Claro, sé que hay varias situaciones, por lo que le estoy escuchando, que le densan, no solamente por algunos temas con Ruth, sino por temas de la familia. Es que Entonces, sí, de hecho, que es acá vivimos tensa. como ustedes saben, vivimos 6 personas y la casa no es tan grande el ambiente. Yo he pensado en Ujú. alquilar mi cuarto, en irme con mi hija, porque realmente ella necesita otro ambiente, un ambiente más tranquilo, donde no haya tantas personas, porque acá cada uno tiene un temperamento, formas de proceder, pero mis hermanas son buenas, todos son tranquilos, pero es rudo, somos nosotros, no lo entiendo. En- claro, aquí vamos a tener que ver eh, qué, qué cosas están afectando, porque no solamente Ruth, hay algunos temas en la familia, ¿sí? Y ahora, con el tema de los profesionales, eh, sí es cierto que a veces vamos a tener más afinidad con alguien en específico, o que vamos a sentir que con alguna persona nos llevamos mejor, o puede ser que haya entendimiento, ¿sí? Eh, la idea es, en estos casos, claro, porque MAPET es un organismo del Estado, tenemos que intentar ver a todas las personas como alguien que en realidad va a estar de paso, y es algo que a mí también me cuesta entender, ¿sí? Porque no es sencillo cambiar todo el lugar o todas las personas con las que uno trabajaba, ¿sí? Pero la idea es, ok, van a poder sacar provecho de todos los profesionales que puedan ver. Quizás, claro, una sesión tocó uno y es incómodo que la siguiente tenga que estar otro, pero, y claro, ojo, hay situaciones que de repente, ok, vamos a tener que